Buenos días, señores ministros, funcionarios, señores periodistas. Acabamos de concluir una sesión del Consejo de Ministros en la cual hemos aprobado quizás el instrumento más importante de la Administración del Estado. Diría tres. Es la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, la Ley del Endeudamiento Público y, asimismo, la Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto Fiscal 2020. Y decía que es el instrumento quizás más importante porque en él va endosado lo que significa el desarrollo, el crecimiento de nuestro país, pero especialmente de cómo acudimos a mejorar la calidad de vida de peruanos y peruanas. En su oportunidad manifestamos de que, no habiendo Congreso y en aplicación del artículo 135 de la Constitución del Estado, que nos facultaba a hacer uso de los decretos de urgencia, efectivamente esta norma nos está permitiendo que el día de hoy podamos aprobar estas tres normas. Debo enfatizar que este ha sido un largo camino que se sigue para aprobar el presupuesto. Se inicia en el mes de febrero del presente año, donde todos los sectores públicos van trasladando la información que requiere en su oportunidad el Ministerio de Economía y Finanzas. Más aún, este proyecto de presupuesto 2020, una vez presentado al Congreso de la República, fue publicado en la página web tanto del Congreso como del Ministerio de Economía y Finanzas propiamente dicho. Asimismo, la propia norma constitucional establece de manera expresa que si el Parlamento, llegado el 30 de noviembre, no aprobara la ley de presupuesto, dada su importancia, entra en vigencia el texto presentado en agosto por el Poder Ejecutivo. Y no habiendo Congreso quien apruebe este proyecto de ley de presupuesto, obviamente estamos habilitados para, mediante un decreto de urgencia, poner en vigencia la Ley de Presupuesto 2020. Y efectivamente, hoy día hemos agotado este procedimiento formal establecido en la Constitución del Estado. Y una observación adicional a ello. Estamos aprobando el texto que originalmente fue alcanzado en agosto por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República. Lo advertimos en su momento, somos cautos, responsables, y no estamos acudiendo en carencia o ausencia de un Congreso a actuar con extrema libertad y poder modificar o corregir el texto original. Creo que este es un instrumento de vital importancia para la sostenibilidad de nuestro país, que exige de parte de la Administración Pública, en este caso del Poder Ejecutivo, mucha prudencia y responsabilidad. Este presupuesto bordea el monto de los 177.367.851.707 soles. Contrastado con el presupuesto del año 2019, que estamos cerrando, significa un incremento de 9.300 millones en términos porcentuales de más 5.5%. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto de presupuesto? Los hemos delineado en tres aspectos. Lo primero es seguir la política económica responsable y muy prudente que se ha venido asumiendo a la fecha. Lo segundo, que es dinamizar el crecimiento, la sostenibilidad económica. Lo tercero, y esto es de manera reiterada, lo pone de manifiesto el señor presidente, es fortalecer el proceso de descentralización, empoderando tanto a los gobiernos locales como a los gobiernos regionales. Y obviamente una responsabilidad de contraparte del Ejecutivo es asegurar el uso eficiente de estos recursos. ¿Cuáles son nuestras prioridades que estamos enfatizando en este proyecto de presupuesto? En principio, cerrar la brecha social dándole un tratamiento preferencial a lo que es educación y salud. Lo segundo es atender un tema que desde que asumió el cargo el presidente Martín Vizcarra le ha dado un tratamiento especial, que es violencia mujer. Se le está dando un presupuesto especial. En tercer lugar, estamos insistiendo en fortalecer el sistema de justicia, especialmente para cerrar este largo proceso que es la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Igualmente, atender las inclemencias del tiempo a través de una atención presupuestal especial en lo que es friaje y lo que es heladas. Como Gobierno estamos
impulsando, darle continuidad a los proyectos de inversión. Y para ello se está transfiriendo de manera especial 2.664 millones a los gobiernos regionales y locales para que puedan cerrar los proyectos ya iniciados. Usualmente en el ejercicio del año se les transfería. En este caso ya, desde el primer día útil del año 2020, estos 2.664 millones van a estar en el presupuesto de los gobiernos regionales y gobiernos locales para lo que son programas de inversión. Un aspecto importante también es que la inversión pública en el presupuesto de 2020 sufre un incremento del 7% contrastado con el 2019. Y un incremento sumamente importante, quizás en los últimos 3 años el más alto. También como Gobierno, y en esto quiero ser enfático, le estamos dando una orientación social y auténticamente descentralista. A efecto de ello, si uno hace una revisión integral, evaluará que hay un incremento que llega al 30% del presupuesto asignado a los gobiernos regionales y locales. Sin embargo, hay un 36% que si bien administra el Gobierno nacional, pero su gasto se ejecuta en todo el país. Me refiero, por ejemplo, el tema de la Policía Nacional, el tema de Administración de Justicia, el tema de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, es decir, que tienen un impacto en todo el país. Sumado el presupuesto directamente asignado a estas instancias subnacionales, más el presupuesto que de manera descentralizada ejecuta el Gobierno nacional, estaríamos hablando de un 64%. Es decir, el Gobierno nacional se queda con el 36%. Por eso hablamos de un presupuesto auténticamente descentralista. Y obviamente también este presupuesto tiene una clara connotación social, porque estamos atendiendo con un incremento de 700 millones al sector salud, al sector educación, 380 millones al sector salud. Para el tema violencia mujer se le está asignando un presupuesto adicional de 138 millones. En lo que respecta a salud mental, que es una prioridad también en nuestro Gobierno, se le está dando un presupuesto especial de 350 millones, igualmente para agricultura y justicia. Nosotros, a través de los números que pudieran ser muy formales o fríos, estamos ratificando un compromiso de un Gobierno comprometido, inclusivo, descentralista y que atiende de manera inmediata y oportuna a todos los peruanos y peruanas. A efecto de ello y para mayor detalle del proyecto de presupuesto o del presupuesto aprobado el día de hoy, para el año fiscal 2020, dejo en la palabra a la ministra María Antonieta Alba. Buenos días con todos, buenos días ministros, primer ministro. Le vamos a hacer una presentación que trata de resumir las ideas fuerzas de la formulación presupuestal con cargo a tener otros espacios de mayor difusión y entrega de alcances. También tienen con ustedes la guía de orientación al ciudadano, que es uno de los instrumentos que estamos promoviendo para que los ciudadanos tengan mejor información sobre el proceso presupuestal. Como saben, en el Consejo de Ministros hemos aprobado 3 decretos de urgencia, el decreto de urgencia de equilibrio, de endeudamiento y de presupuesto. Los 3 son consistentes entre sí. Por ahora les vamos a presentar específicamente el decreto de urgencia de presupuesto. Los objetivos de este decreto de urgencia es mantener una política fiscal responsable. Como saben, hay la apuesta de este país y la solidez que tenemos macroeconómica tiene que ver con nuestra apuesta por la disciplina fiscal. Entonces, la elaboración del marco macroeconómico multianual y su puesto sobre, por ejemplo, déficit fiscal y la proporción de deuda pública como porcentaje del PBI, que es información que se publica y se aprueba en el marco macroeconómico multianual, son los principales supuestos que tomamos en el momento de la formulación del presupuesto. Entonces, ahí está puesta por mantener la política fiscal responsable, dinamizar el crecimiento económico a través de intervenciones en sectores productivos y también en la inversión pública. Hay una apuesta muy grande por mejorar la calidad del gasto, que es el uso eficiente de los recursos, y para fortalecer el proceso de descentralización en la gestión de las finanzas públicas. Cuando vean los números van a ver que se continúa un gran esfuerzo que se hizo en el presupuesto 2019. Respecto a las prioridades, que también vamos a presentar mayores detalles, como lo ha dicho el Premier, se ve claramente nuestra vocación por priorizar la educación y la salud,
y por seguir dándole un impulso a estrategias que ya habíamos apostado en el 2019, como es la violencia contra la mujer, el tema del friaje, heladas y nevadas. Van a observar que hay una necesidad, hay un sentido de urgencia en atender estas demandas de la ciudadanía y se va a reflejar claramente en el presupuesto. También hay un esfuerzo por priorizar la conectividad y acceso al mercado a través de unas asignaciones que se está dando a sectores como agricultura y transportes, y también hay una apuesta por seguir impulsando la reforma de justicia. Lo que tienen en esta lámina es una infografía, acá se reflejan las principales prioridades del presupuesto, eso está en la guía ciudadana, que es lo que justamente vamos a detallar a lo largo de la presentación. Está la apuesta por educación, en salud, friaje y heladas, lucha contra la violencia, reforma de justicia, también hay una apuesta en la gestión de riesgos, y dentro de salud, la lucha contra la anemia, que como saben tenemos unas cifras de más de 40% de incidencia de anemia en nuestros niños. Respecto a las cifras globales, el presupuesto se incrementa en 5.5% respecto al presupuesto aprobado en el 2019. Esta asignación de 177.400 millones considera aproximadamente una asignación de más de 7.000 millones para el FONDES. Como saben, el FONDES nos permite atender la reconstrucción y también la comisión multisectorial cuya secretaría técnica es INDECI. Ahí están la trayectoria de los últimos años del incremento presupuestal. En este gráfico podemos ver cómo se distribuye el presupuesto por funciones. Una de las caras que tenemos para analizar el presupuesto es la distribución por funciones, y ahí vemos la gran apuesta que hay por educación, que sigue siendo la función que tiene el mayor porcentaje, y si más o menos sumamos salud y protección social, el 30% del presupuesto, aproximadamente el 32% del presupuesto van a estos sectores priorizados. En el caso de la descentralización, acá es importante resaltar dos puntos. Primero, el gran esfuerzo que hubo entre el 2018 y 2019, donde la participación de los gobiernos regionales y locales aumentó en 3 puntos porcentuales. Eso fue más o menos 8.000 millones que se asignaron adicionalmente al gobierno regional y local. Y en el 2020 se continúa con este esfuerzo y estamos asignando 1.991 millones para los regionales y 948 para los locales. Esto suma más o menos 2.900 millones de soles. Entonces, al esfuerzo que ya se hizo en el 2019 de 8.000 millones de soles, se suma un esfuerzo adicional de casi 3.000 millones de soles, lo que nos permite hablar de una participación de los gobiernos regionales y locales de casi el 30%. Esta lámina, lo que hemos querido hacer es un ejercicio para poder transmitirles algunos conceptos que explican por qué la descentralización del presupuesto tiene algunos límites, ¿no? Hay esta apuesta por seguir descentralizando el presupuesto, pero queríamos comentarles que el presupuesto tiene unos conceptos que, si bien la operación, la intervención se hace a nivel de todo el territorio, el gasto se computa al gobierno nacional. Tenemos 3 tipos de conceptos que no son descentralizables propiamente dicho. El primero tiene que ver con aquellas entidades que tienen ámbito de acción en todo el territorio, pero el presupuesto se computa en alguna entidad del gobierno nacional. ¿Qué tenemos acá? El Poder Judicial, por ejemplo, la Fiscalía, algunos ministerios como el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y quizás un ejemplo bastante concreto son las universidades públicas. Las universidades públicas las tenemos en todo el territorio, pero su gasto se computa en el gobierno nacional. Estamos hablando de 32.000 millones de soles que tienen esta característica de entidades que actúan en todo el territorio, pero el gasto se consigna en el gobierno nacional. Luego tenemos un conjunto de gastos por más o menos 24.000 millones de soles que por eficiencia también se asignan al gobierno nacional. Por ejemplo, la ONP, la Oficina de Pensiones, que tiene un manejo centralizado de las pensiones, o, por ejemplo, el pago del servicio de deuda, que también se hace de manera centralizada, toda la República se endeuda y es en el Ministerio de Economía y Finanzas donde se consignan estos gastos. Y finalmente tenemos un tercer
rubro que tiene que ver con gastos que su distribución se determina durante la ejecución. Ejemplos muy concretos, por ejemplo, son estos fondos que tenemos por resultados. El plan de incentivos municipales, que son 800 millones, que sujeto al cumplimiento de metas se distribuyen durante el año, o el FED, que maneja el Ministerio de Desarrollo, el Fondo de Estímulo al Desempeño, que también se establecen metas para los gobiernos regionales en resultados muy prioritarios para los ciudadanos y se transfiere a lo largo de la ejecución. De la misma manera, por ejemplo, también fondos como Foniprel. Entonces, ahí estamos hablando de 7.000 millones de soles, que también por la naturaleza de cómo se hace la asignación de recursos, se consignan en el Gobierno Nacional. Hemos querido tratar de hacer un ejercicio para que podamos, a partir de estos conceptos, revisar las cifras de descentralización del gasto. Entonces, en esta lámina, a partir de lo que les acabo de explicar, es un ejercicio que trata de reflejar esto, ¿no? Estamos hablando de un presupuesto institucional de 177.000 millones. Si a eso le restamos los 32.000 millones que les expliqué del gasto de entidades que tienen ámbito de influencia en todo el territorio, pero se computan en el Gobierno Nacional, que son 32.000 millones. A eso le restaríamos 24.000 millones de gastos de naturaleza descentralizada. Estos dos tipos de conceptos, por su naturaleza, siempre van a estar en el Gobierno Nacional. Entonces, podríamos hacer un ejercicio de hablar de un presupuesto neto, restándole aquellos conceptos que no son propiamente descentralizables. Ahí la participación de los gobiernos regionales y locales aumenta a 44%. Y si a estos 120.000 millones todavía consideramos durante la ejecución todos los presupuestos que se van a transferir a los gobiernos regionales y locales, que son más o menos 7.000 millones, estaríamos hablando de una participación del 50%. Un tema importante adicional a considerar es que en Lima el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación son los que se encargan de la atención de los servicios a los ciudadanos. Entonces, incluso ese presupuesto del Gobierno Nacional está considerando también la atención de Lima, que en el caso de educación es la tercera parte de la matrícula, más o menos. Ahora paso a detallarles alguna información sobre las prioridades que hemos querido considerar en la asignación presupuestal. Primero, tiene que ver, como saben, hace unos meses aprobamos una ruta para mejorar la competitividad del país, que es el Plan Nacional para la Competitividad y Productividad, y uno de los ejes de este plan era el eje de infraestructura, y un componente muy importante del eje de infraestructura fue la aprobación del Plan Nacional de Infraestructura, que es lo que marca la ruta de 52 proyectos que van a contribuir al crecimiento económico y al desarrollo del país. Cuando formulamos el presupuesto 2020, nuestra prioridad fue garantizar el financiamiento de los proyectos que, según los cronogramas de ejecución, requerirían presupuesto el próximo año. Ahí, como ven, tenemos 23 proyectos del Plan Nacional de Infraestructura por 3.200 millones de soles que están asegurados en el presupuesto 2020. La siguiente prioridad es educación. Como les dije, esta es la función que tiene la mayor cantidad de presupuesto como parte de cuando los vemos por proporciones. En educación, un tema importante es que se consignan los recursos para el incremento del próximo año. La idea es que los docentes terminen ganando el próximo año 2.400 soles. Ahora vamos a cerrar el año con 2.200 y se tiene estimado una progresión de incremento el próximo año de tal manera que su sueldo aumente a 2.400. Estoy hablando del sueldo de entrada en la carrera magisterial de un docente con 30 horas. Además, también se continúa con la apuesta de recursos para el fortalecimiento de la educación superior. Hay una gran apuesta por la mejora de la calidad de la educación superior a través de las intervenciones de SUNEDU, y ahí estamos considerando 250 millones para el licenciamiento de universidades. También estamos apostando por este programa de mantenimiento de escuelas. Como saben, es un programa donde se transfieren recursos a los directores de los colegios. Son recursos adicionales a los que ya se han transferido hace un mes. En el marco de el decreto de urgencia de reactivación también se consideró una asignación para que los directores tengan un buen inicio del año escolar haciendo arreglos en las escuelas.
Un tema que también ha sido considerado, hemos tenido mucho éxito con la implementación de los Juegos Panamericanos. Ahora lo que tenemos que hacer es esta infraestructura tan importante que se ha hecho de estándares internacionales sea operada y mantenida adecuadamente. Acá se han destinado 54 millones para asegurar la gestión y operación de esta infraestructura que tiene los más altos estándares. Adicionalmente a la apuesta por revalorizar el rol docente a través de estos incrementos remunerativos y a través de la mejora de su formación inicial y formación en servicio, se apuesta por algunas intervenciones pedagógicas, las deben conocer, el acompañamiento pedagógico o la jornada escolar completa, que lo que buscan es mejorar la pedagogía dentro de las aulas. Bueno, la ministra de Educación maneja mucho mejor el tema, esos son 400 millones para esas intervenciones y adicionalmente se prevén 200 millones para el pago de la deuda social de los docentes. En números globales, entonces, la función educación estaría terminando en 31.328 millones, lo que significa, respecto al PBI, una participación de 3.8 millones. En el caso de salud, hay un incremento de 278 millones, llegando a 18.495. Acá, la participación de la función salud como porcentaje del PBI es 2.2. Acá hay una gran apuesta por mejorar los servicios que reciben los ciudadanos a través de los programas presupuestales. Ustedes saben que en salud tenemos los programas por resultados con el mayor grado de maduración. Tenemos el programa articulado nutricional, el salud materno-neonatal, TBC y VIH, salud mental. Ahí en la lámina tienen los detalles. Y se garantiza al menos 1.000 millones de soles para acciones destinadas a la anemia. En el caso del SIS, se cuenta con 1.893 millones de soles para el Seguro Integral de Salud y también se cuenta con una asignación de casi 3.000 millones para gastos de capital para fortalecer el equipamiento y la infraestructura de los establecimientos de salud. También se están considerando 747 millones para financiar la sostenibilidad del incremento remunerativo que se aprobó hace unas semanas. Estamos hablando más o menos de 138.000 médicos y el costo de las medidas implementadas este año también están aseguradas. Y finalmente, como parte de la sostenibilidad de la operación de los servicios, en las leyes de presupuesto se incluyen los recursos necesarios para operar y mantener los establecimientos de salud nuevos que entren en operación. Ahí se cuenta con 211 millones para las operaciones de los 26 nuevos establecimientos de salud que estamos implementando en este último semestre y el próximo año. En friaje, heladas y nevadas, acá es donde se puede ver realmente una vocación por atender, por el sentido de urgencia, a una de las problemáticas que afecta a nuestra población hace muchísimos años. Lo que hemos querido hacer con el presupuesto 2019 y 2020 es darle una mayor celeridad y mayor oportunidad a entregar, en el caso de las protecciones de viviendas. Veníamos y seguíamos con las asignaciones que teníamos en el 2018, nos íbamos a demorar décadas en atender esas aproximadamente 50.000 viviendas que necesitamos. Entonces lo que hemos hecho es, hemos querido acelerar la entrega de estas viviendas para poder solucionar el problema con mucho más urgencia. El próximo año tenemos 480 millones para más o menos 19.600 viviendas, esto es casi 9.000 viviendas más de las que habíamos asignado en el 2019. De la misma manera, de manera complementaria, también se ha dado una inyección de recursos para los cobertizos, que es lo que permite proteger al ganado en las zonas de friajes, heladas y nevadas. En violencia hacia la mujer, eso también es una de las prioridades, como ha comentado el Premier, donde sí hemos querido cambiar la tendencia en la asignación presupuestal. Como ven, en los últimos 5 años el presupuesto se ha multiplicado por 6. No solamente estamos financiando la continuidad del plan de acción conjunto que se aprobó este año con el liderazgo del Ministerio de la Mujer, sino que también, esto es importante que todos conozcamos, que somos de los primeros países de la región que ha implementado los programas presupuestales multisectoriales. Este año estamos iniciando la implementación
Son programas cuyo diseño parte a partir de la evidencia, se establecen intervenciones y la idea es que el gasto que se asigna a estos programas sea altamente efectivo. Acá, hasta fin de este año, vamos a aprobar los dos que hemos priorizado para este año, que es desarrollo infantil temprano y violencia contra la mujer, y ahí estamos destinando 160 millones para las intervenciones que se han definido. Una apuesta también importante es la salud mental. Ahí estamos financiando, además de las operaciones que tenemos, 60 nuevos establecimientos de salud y también hay una asignación de 226 millones para el Ministerio de la Mujer para continuar las acciones regulares. Hay mayor presupuesto, tenemos grandes retos de gestión para asegurar que las mujeres víctimas de la violencia sean adecuadamente atendidas y también para trabajar en la prevención. En mantenimiento vial, eso tiene que ver con nuestra meta de conectividad, ahí también van a haber un esfuerzo muy importante por asegurar desde la asignación inicial los recursos requeridos para el mantenimiento. Ahí en el cuadro ustedes van a ver dos colores, ¿no? Un rojo intenso, que eran los montos que se asignaban en los presupuestos iniciales, y el rosado eran recursos adicionales que se daban a través de diferentes instrumentos, ya sea decretos de urgencia, proyectos de ley. El tema es que a veces estos recursos no vienen de manera oportuna y como ya hemos definido que queremos dar un impulso para que el próximo año se inicie bastante bien la ejecución del presupuesto y dada la relevancia del mantenimiento de las vías departamentales, estamos asignando, si comparamos respecto a la asignación 2019, casi 600% adicionales. Son 323 millones, que esto se suma además a un proyecto bastante ambicioso del MTC que se llama ProRegión, que tiene 430 millones para mejorar más o menos 15.000 kilómetros de vías departamentales. Esto definitivamente va a tener impactos concretos en la conectividad del país y el desarrollo de sectores productivos. En reforma de justicia, acá seguimos apostando porque se concluya la implementación del Código Procesal Penal que está pendiente de los distritos de Lima. Ahí hay 281 millones que se han dado a 4 entidades y adicionalmente su lado izquierdo van a poder ver la evolución de la asignación de la función justicia. Está creciendo en 986 millones, básicamente distribuidos en fortalecimiento de la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. En seguridad ciudadana, que también es un tema que preocupa a la ciudadanía, tenemos más de casi 6.200 millones. El próximo año se está financiando la incorporación de 7.000 nuevos policías. Hay recursos adicionales también para la investigación policial y para la gestión de conflictos. Además, la apuesta del próximo año con este nuevo instrumento de programas presupuestales multisectoriales es diseñar el programa presupuestal orientado a resultados de reducción de la inseguridad ciudadana. Es hacer un programa que a partir de la revisión de las evidencias se va a poder definir cuáles son las intervenciones más efectivas para poder reducir este problema que tanto afecta a la ciudadanía. En agricultura también hay un impulso para la competitividad y productividad de los agricultores. Los mayores esfuerzos se han dado en el Fondo Agroperú, que es un fondo para pequeños agricultores, hay 440 millones. También hay 159 millones para el financiamiento de inversiones en el marco de Sierra Azul, sí. 88 millones para reconversión productiva y luego hay una serie de recursos también para seguro agrario, para los planes de negocios a través de agroideas y para la erradicación de la mosca de la fruta. Finalmente, lo que queremos resaltar, el presupuesto público, además de asignar recursos, también es un buen espacio donde como Ejecutivo apostamos por introducir algunas medidas para mejorar la calidad de gasto. Hemos querido agrupar acá las principales medidas en respecto a los diseños de programas presupuestales, como ya los mencioné, son estos programas presupuestales multisectoriales que a partir de la evidencia van a definir intervenciones efectivas. La apuesta del próximo año es diseñar el de seguridad ciudadana. Luego hay una serie de medidas que van a permitir que optimicemos la implementación de algunos servicios que ya tenemos.
Primero está el servicio de visitas domiciliarias, que es presupuesto que damos a los gobiernos locales para que ellos mismos apoyen con visitas domiciliarias a las casas para ver cómo se monitorea el consumo de hierro de los niños. Queremos mejorar el diseño de los modelos operacionales de algunos servicios críticos para la población, como el acogimiento familiar, los centros de acogida residencial, unidades de protección especial del Ministerio de la Mujer. Una apuesta concreta para mejorar los servicios al ciudadano es la implementación de la historia clínica electrónica. Acá tenemos muchos ciudadanos que a veces hacen colas durante muchas horas para conseguir citas. Entonces, por ejemplo, el ECALI nos va a permitir que los ciudadanos programen turnos con tiempo, vayan a las citas y sean atendidos de manera adecuada. De la mano también con el decreto de urgencia de medicamentos hay algunas medidas para mejorar la adquisición de medicamentos a través de CENARES. Hay bastantes ahorros que se pueden lograr, economías de escala, a través de la compra centralizada de medicamentos. También hay una apuesta por por gestionar mejor el equipamiento y el patrimonio de los establecimientos de salud y por optimizar la distribución de materiales educativos de tal manera que se contribuya con el buen inicio del año escolar. Además de los instrumentos comunes o los instrumentos estándares que ya tenemos para pagar por desempeño, como el Fondo de Estímulo de Desempeño o como el Plan de Incentivos Municipales, queremos también establecer un esquema de pago por desempeño a CUNAMAS y juntos unas metas de resultados para que contribuyan a afiliar tempranamente y hagan seguimiento nominado a niños y niñas. Esto va a ser muy importante para la reducción de la anemia, y en el caso de RENIEC también va a haber un pago por desempeño para que ellos puedan identificar oportunamente a los niños menores de 3 años. Eso nos va a permitir darle los servicios adecuados y así reducir algunos problemas que afectan su desarrollo, como la anemia. Finalmente, también hemos introducido una serie de medidas respecto al seguimiento y evaluación. Lo que queremos es tener mejor información para mejorar la calidad del gasto público. Entonces, además de un calendario de evaluaciones independientes, se está proponiendo la revisión y actualización de algunas encuestas que venimos financiando y que creemos que tienen espacios de mejora. Queremos que la información que estamos recogiendo a través del ENAO, la ENDES, diversas encuestas, nos permitan realmente tomar mejores decisiones para mejorar la calidad de las intervenciones. Finalmente, también tenemos una línea de trabajo, es una buena práctica de la OECD, todas las prácticas de presupuesto abierto. La idea es que la ciudadanía tenga información más amigable, más digerible sobre el presupuesto ciudadano y contribuya a la rendición de cuentas. Vamos a publicar la guía de presupuesto ciudadano, que la deben tener ustedes. Acá, como ven, hemos tratado siguiendo los estándares internacionales de cómo son ese instrumento. Son un instrumento ágil, bastante detallado, pero bastante amigable para dar información del ciudadano. Esto va a ser uno de los tantos productos que vamos a desarrollar en el marco de esta iniciativa del presupuesto abierto. Muchas gracias por todo. Vamos a tener espacios donde vamos a poder darles mayores detalles y yo dejo a mis colegas ministros. Muchas gracias, ministra. Vamos a escuchar efectivamente a los ministros que se encuentran en mesa. Ellos van a hacer una breve explicación acerca de la ejecución del presupuesto 2020 en sus respectivos sectores. Vamos a iniciar escuchando la intervención de la ministra de Educación, Flor Pablo Medina. Muy buenos días, señores y señoras de la prensa. Luego de escuchar la presentación del Premier y la ministra de Economía, señalar que de estos 31.000 millones, que representan el 17.7% del presupuesto total de la República, los énfasis, como bien se han señalado, están en el tema remunerativo, así como seguido de ello de las estrategias pedagógicas, pero yo quisiera, sobre esos dos esfuerzos y montos significativos que se han mencionado, decir cuál es el horizonte de apuesta en el sector. Y uno de las prioridades es cómo mejoramos en calidad educativa.
Y ahí hay dos elementos fundamentales. Uno, por supuesto, es el tema del docente. Necesitamos seguir avanzando de manera consistente en el incremento remunerativo del maestro y por eso estamos trabajando. De este año estamos cerrando con 2.200 y el otro año va a ser de 2.400 soles en la primera escala. Y claro, junto con el tema remunerativo también está el tema de la formación inicial de los docentes, en lo cual se viene trabajando con el licenciamiento de los institutos pedagógicos, así como con los temas de licenciamiento en general en las universidades públicas y también, por supuesto, en la carrera de educación. Así es que ahí vamos a ir trabajando en la línea remunerativa, en la línea de la formación inicial, pero también tenemos brechas en logros de aprendizaje en las zonas rurales, en las zonas urbanas, y ahí lo que estamos haciendo es reactivar una estrategia que ha tenido muy buenos resultados, que es el acompañamiento pedagógico. El acompañamiento pedagógico no solo para nuestras zonas rurales, nuestras zonas bilingües, sino también para nuestras zonas urbanas. Eso es algo que ya se venía haciendo en años anteriores y lo que estamos haciendo con este presupuesto es reactivarlo, pero a la vez complementar la estrategia de acompañamiento pedagógico con estrategias vinculadas a la mejora de la convivencia en el aula y en la institución educativa, y alineados también con toda la política de lucha contra la violencia. Un niño, una niña, un adolescente que es maltratado, que es víctima de violencia, no tiene condiciones para el aprendizaje. Por ello, parte de los recursos que se están destinando es para mejorar la convivencia con equipos itinerantes, con psicólogos en los 500 colegios más grandes del país, además de las estrategias que ya han venido funcionando. Asimismo, hay una atención especial al ámbito rural y al desarrollo de las estrategias vinculadas a la inclusión en educación. Esperamos el compromiso de los maestros, de las maestras, de los directores, de todo el sector para poder seguir avanzando en la mejora de aprendizajes en estas estrategias combinadas y, por supuesto, necesitamos condiciones básicas. Por ello también los recursos destinados para mantenimiento de las escuelas que van directo a la cuenta de los directores, por lo cual esperamos seguir avanzando en la mejora de la infraestructura, además propiamente seguir con los planes de cierre de brechas en infraestructura. Asimismo, tenemos los recursos para la gestión del legado. Como ustedes bien saben, terminados los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, quedan para el país importante infraestructura que va a pasar a ser administrada por una unidad ejecutora en el Ministerio de Educación y para ello hay más de 54 millones para trabajar el desarrollo de esta unidad ejecutora que va a hacer la gestión de la operación y mantenimiento de esta nueva infraestructura. Asimismo, hay un énfasis también, por otro lado, dentro de las estrategias de mejora vinculado al acceso de los jóvenes que terminan la secundaria y por situaciones de pobreza no pueden acceder a la educación superior. Hay un incremento significativo en los recursos para becas de nuestros estudiantes de las zonas de mayor pobreza en el país, así es que ahí reafirmamos nuestro compromiso también con la inclusión y con los jóvenes en el país. Educación es un sector amplísimo, es un sector que tiene muchas aristas, desde la educación básica alternativa con jóvenes y adultos, la educación superior, técnica, universitaria, y en todos los campos estamos desarrollando estrategias que favorezcan tanto el tema remunerativo, el tema de las condiciones básicas y nos permitan ir avanzando, como ya se ha venido haciendo en los años pasados en las reformas centrales que son la reforma universitaria, la reforma magisterial, la reforma vinculada a los institutos pedagógicos y tecnológicos y por supuesto toda la política de mejora de aprendizajes en el marco del nuevo currículum nacional que lo que busca es una formación integral, una formación ciudadana y poder generar desde el sector más oportunidades especialmente para los sectores menos favorecidos en el país. Muchísimas gracias y atenta a sus preguntas. Muchas gracias, ministra. Vamos a escuchar ahora al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el señor Rodolfo Yáñez. Buenos días, señores periodistas. El presupuesto sectorial, el presupuesto del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento asciende a 3.846 millones, cuya distribución le hacemos que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es de 3.437 millones, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 44 millones, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, 93 millones, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, 137 millones. También el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal es de 134 millones. Aquí quiero resaltar que la meta de este año se ha incrementado y la meta es formalizar 200.000 títulos de propiedad este año.
Las principales líneas de intervención en el año 2020 se centran en las inversiones, viviendas rurales, de friaje y heladas, bonos familiares habitacionales y el programa de cloración. En saneamiento tenemos una inversión de 1.945 millones, de los cuales 1.882 están orientados a inversiones que corresponden a 800 proyectos, entre nuevos y en continuidad de otros que se llevan a cabo. El programa de cloración, que es un programa que se ha establecido para mejorar el consumo de agua en las zonas rurales, se le ha asignado un presupuesto de 62.6 millones. Dentro de estos 62.6 millones tenemos el mantenimiento de 5.135 sistemas de agua con cloración y la instalación de nuevos equipos en 8.958 localidades. En cuanto a vivienda y urbanismo, que tiene un presupuesto de 1.267 millones, tenemos 142 millones correspondientes a 35 proyectos de vivienda, urbanismo, pistas y veredas. Pero acá viene lo más importante. En viviendas rurales de friaje y heladas tenemos 480 millones destinados a la construcción de viviendas en el marco del plan multisectorial ante heladas y friaje. Esta vez se ha incrementado del presupuesto del año 2019 de 6.000 viviendas a 19.654 viviendas en el año 2020. De esas 19.654 viviendas, 17.975 corresponden a viviendas que se van a construir con material de adobe en la zona de las heladas, y en friaje tenemos 1.679 viviendas con material de madera, que va a ser básicamente en la zona de la selva. Y también está dentro del presupuesto lo correspondiente a los bonos familiares habitacionales. Tenemos 645 millones de recursos destinados a transferir al Fondo Mi Vivienda, cuyas metas para el año 2020 serán de 13.588 bonos de construcción en sitio propio, 7.267 bonos de adquisición de vivienda nueva y 5.357 bonos del buen pagador. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Vamos a escuchar ahora al ministro de Energía y Minas, el señor Juan Carlos Liu. Buenos días, señores periodistas. La Ley de Presupuesto y Equilibrio Financiero que se ha aprobado recoge íntegramente los requerimientos del Ministerio de Energía y Minas. En este sentido, el presupuesto del sector ascendente a 738 millones, que está desagregado en 44% de gastos corrientes y 56% de gastos de capital, se ha desagregado a nivel de pliegos de la siguiente manera: 85% están en el Ministerio de Energía y Minas, 9% en Ingemet y 6% en IPEN, el Instituto Peruano de Energía Nuclear. En cuanto a programas estratégicos que se están desarrollando a través del presupuesto, estos están focalizados al cierre de brechas y desarrollo de infraestructura. El principal programa, que lleva más del 54% del presupuesto, es el acceso a la electrificación rural. Esperamos al 2020 alcanzar el 86% de acceso a la electrificación rural, puesto que la meta es llegar al 2023 con el 100% de peruanos con acceso a la electricidad. En cuanto a formalización de la pequeña minería y minería artesanal, esperamos al 2020 alcanzar un acumulado de 11.000 mineros formalizados. Adicionalmente a ello, el Ingemet espera otorgar durante el año 2.000 títulos de concesión minera y terminar 238 mapas de la Carta Geológica Nacional a diversas escalas. En cuanto a remediación de pasivos ambientales, que es otro de los programas estratégicos, esperamos empezar el 2020 1.995 proyectos en proceso de remediación de pasivos ambientales mineros, es decir, que cuenten con un plan de cierre. Adicionalmente, también se están haciendo remediación en el campo de los hidrocarburos. Con relación a transferencias de recursos presupuestales del MINEM,
en la orientación social y descentralizadora que tiene el presupuesto 2020, se han considerado los siguientes montos y destinatarios. 5 millones de soles a favor de los gobiernos regionales para el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las direcciones o gerencias regionales de energía y minas. 7,5 millones de soles a favor de los gobiernos regionales para fortalecer el proceso de formalización minera integral en las regiones. 100 millones de soles para las empresas distribuidoras de electricidad que están en el ámbito de FONAFE para la electrificación rural y 4 millones de soles a favor de Concitec para financiar proyectos de investigación en el ámbito del subsector electricidad. Asimismo, en el proyecto de la Ley de Equilibrio Fiscal 2020, se autoriza la transferencia financiera de saldos de balance del Ministerio a favor del Gobierno Regional del Cusco, hasta por la suma de 5.600.000 soles para el financiamiento del proyecto Construcción Planta de Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural en la provincia de La Convención. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Ahora vamos a escuchar al ministro del Interior, Carlos Morán. Buenos días, periodistas. Una política del gobierno es cerrar las brechas en infraestructura, en equipamiento y en personal. En el periodo de este año se han construido 10 comisarías a nivel nacional. Se está priorizando la reforma educativa. Se va a terminar la construcción de la Escuela San Bartolo y 3 escuelas en provincias. En el primer semestre del próximo año se inicia la construcción de la nueva Escuela de Oficiales. El próximo año se van a inaugurar 20 comisarías a nivel nacional. Una política importante también ha sido el equipamiento y renovación de la flota aérea. Se está adquiriendo un avión con fondos de defensa y un avión financiado con endeudamiento interno y 2 helicópteros. Asimismo, se ha adquirido omnibuses, camionetas para unidades especializadas y quiero detenerme acá para resaltar el trabajo que ha hecho la sanidad policial. Con un monto de 113 millones ha adquirido equipo biomédico, medicinas y su ejecución a diciembre de este año va a ser el 94%. Los 6.700 que ha mencionado la ministra de Economía tiene énfasis en nuevos programas presupuestales de la Policía Nacional. Uno de los principales es la incrementación de personal policial. 7.000 policías se van a incorporar el próximo año. Se va a priorizar la investigación policial y la captura de requisitoriados. De un presupuesto de 367 se va a subir a 714 millones de soles el próximo año. Y para el control de conflictos y orden interno, de un presupuesto de 2015 se está incrementando a 420 millones. Finalmente, lo que ha funcionado siempre ha sido un plan multisectorial y con enfoque territorial para la seguridad ciudadana. En este caso se va a diseñar un nuevo PPOR para trabajar intensamente con todos los sectores en combatir y reducir la inseguridad ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Con la intervención del ministro Morán cerramos el primer bloque, abrimos el segundo, que es el bloque de las preguntas. Vamos a tener espacio para 5 preguntas de parte de la prensa y vamos a empezar con la pregunta de Carlos Villarreal de RPP. Buenos días, Premier. Buenos días, ministros. Tengo consultas para el Premier y para la ministra de Economía. Premier, si usted me lo permite, en primer lugar, quisiera conocer si usted como presidente del Consejo de Ministros o el Gobierno en términos generales, el presidente de la República, están de acuerdo con unas expresiones que ha formulado el ministro Edmer Trujillo, con respecto al Club de la Construcción. Él dijo que si se iba el Club de la Construcción del Perú, ¿quién o qué iban a hacer obras? O sea, aquí la cuestión es qué es lo que prima, la lucha contra la corrupción o las obras. O sea, esa es la posición que comparte también el Ejecutivo. En segundo lugar, ¿va a haber un cambio de actitud de parte del Gobierno y básicamente de usted con respecto a las elecciones tras el proceso que le ha iniciado el Jurado Electoral Especial Lima Centro
O sea, si es que van a seguir ustedes opinando sobre el proceso electoral o va a haber una especie de reserva en este sentido. Y para la ministra de Economía, hace unos días el gobierno presentó una propuesta de incremento del sueldo mínimo. La presidenta de CONFEP ha dicho de que un incremento del sueldo mínimo favorecería solamente a un grupo o un sector, porque hay un alto nivel de informalidad en el país. Quisiera saber si usted está de acuerdo con esta posición y si se contempla de todas maneras este incremento para el próximo año. Muchas gracias. Gracias. A ver, dos preguntas. Primero, como Gobierno tenemos una delicada responsabilidad respecto a las próximas elecciones del 26 de enero y obviamente estamos premonidos de que estamos sujetos a actuar con neutralidad. Y neutralidad no es otra cosa que favorecer a uno u otro. Y desde el Gobierno no estamos participando de manera directa ni indirecta, ni mucho menos vamos a auspiciar algún tipo de aliento o favor a alguna de las candidaturas o grupos que están participando en estas justas electorales. Somos demócratas y, como tal, somos conscientes de nuestras responsabilidades. Ahora, respecto al hecho de que mi persona, como Premier, o la señora Gloria Montenegro, como ministra de Estado, hayamos vertido algunas opiniones, deben quedar meramente en esa circunstancia, como meras opiniones, que en absoluto perseguían influir en las elecciones, en absoluto. Más bien debo entender que ha habido un exceso en la interpretación de estos comentarios, porque en el contexto en que se dieron, aún el Jurado Nacional no se haya manifestado en la posibilidad de una reelección de los actuales congresistas y, obviamente, la opinión fue respecto a una institución constitucional, que es la figura de la reelección. En cuanto a la pregunta inicial relacionada a las aseveraciones dadas por el ministro de Transportes, Elmer Trujillo, debo ser enfático. Este Gobierno tiene como primer lineamiento de gestión, aprobado a través de un decreto supremo en marzo del año 2018, integridad y lucha contra la corrupción. Y en ello somos enfáticos y contundentes. Más aún, a impulso del Gobierno, este año tiene esa misma denominación. El Ministerio de Transportes ha hecho un efectivo trabajo respecto a la lucha contra la corrupción a través de sus señores procuradores. Ha logrado que se sancionen a distintos árbitros. Es más, han sido excluidos ellos de participar en cuanto proceso esté involucrado el Poder Ejecutivo. Ha logrado cerca de 600 millones de soles a favor del Estado peruano, que estaban siendo sujetos a procesos de arbitraje. Y, por otro lado, algo quizás más importante y que pareciera ser una cuestión de segundo orden. Con el presidente Vizcarra y bajo la responsabilidad de la cartera de Transportes del señor Trujillo, no hay proceso de licitación que haya superado el 100% de la convocatoria. Era usual y se había vuelto una costumbre irregular que todos los procesos sean adjudicados con más allá del 100%. Esta es una clara evidencia de cómo se viene trabajando. Ahora, en el comentario que probablemente he dicho, asumió el señor Elmer Trujillo, debemos analizarlo en el contexto que se dio, ¿no? Nosotros, como Poder Ejecutivo, no sancionamos, no nos corresponde, ni en la parte administrativa, ni mucho menos en la parte jurisdiccional. Somos respetuosos de la autonomía e independencia de aquellos entes que administran justicia. Y en este caso tenemos ciertas limitaciones de orden normativo. Si hay un contratista que no tiene alguna sentencia o alguna disposición administrativa de inhabilitación, definitivamente puede seguir contratando. Pero también lo cierto es que no podemos caer en generalidades. Hay también empresas honradas y honestas, y peruanas también. No todo es malo. Y por ello no podemos caer en la generalidad de descalificar a todos. Ministra. Sobre la consulta de la remuneración mínima vital, recordemos y seamos precisos con
el anuncio del Premier el día que presentamos el plan de trabajo. Estamos hablando de un proceso que tiene dos fases. Primero es la definición de parámetros técnicos y luego que se termine con esta definición a nivel de ejecutivo, y en eso estamos trabajando de la mano con la ministra de Trabajo, como así también lo he expresado en estos días. Y la segunda fase es elevar la propuesta. Lo que queremos con estas dos fases que hemos diseñado es justamente que sea una decisión técnica y proteger un poco de algunas de voluntades políticas esta decisión, y lo segundo es que queremos que sea un proceso predecible. Entonces, en el marco de la protección de las características técnicas y de otorgar predictibilidad al país, estamos trabajando en estas dos fases que ya han sido anunciadas. Bien, ahora el turno para la pregunta del periodista Isaac Vázquez, del diario Perú 21. Buenos días. Tengo dos consultas. Una es para la ministra de Economía respecto a los decretos de urgencia que podrían darse por parte del gobierno para lo que es la extensión de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria y para lo que es la exoneración del IGB a los transportistas de pasajeros, y también sobre la posibilidad de establecer un segundo programa de reprogramación de pagos de aportes de entidades privadas, de entidades públicas a las AFP. Hablo de aportes retenidos a trabajadores que no fueron entregados. Se está contemplando decretos de urgencia para alguno de estos tres casos para este año. Y luego una pregunta para el señor Premier, Vicente Ceballos. Bueno, le comento que fuentes de Perú 21 nos indican que el Ministerio de Justicia ya ha sido notificado respecto a la resolución de la jueza María Álvarez en cuanto a lo que es la devolución del dinero de Odebrecht. Entonces, quisiéramos saber si es que ustedes tienen ya identificado para cuándo se va a hacer la devolución de los 524 millones a la empresa, y cuál sería en todo caso el procedimiento de hacer este caso, teniendo en cuenta que han sido notificados. Gracias. Un concepto general que ya el Premier lo ha venido diciendo es que estamos siendo bastante prudentes con el uso de los decretos de urgencia. Y en ese marco estamos evaluando caso por caso. Este es el caso de la promoción agraria, que como Ejecutivo entendemos que es un factor muy importante para el desarrollo para que continúe el desarrollo de este sector agroexportador. Y ahí estamos trabajando con los equipos técnicos para sustentar el parámetro de los decretos de urgencia y proponer el decreto de urgencia. Respecto a la exoneración de los pasajes, eso tiene que ver con la ampliación del apéndice de bienes y servicios. En el caso de las exoneraciones tributarias, como saben, ya hemos venido ampliando, eran más o menos 12 exoneraciones, aproximadamente 12 que se vencían en diciembre. Tenemos un cronograma de trabajo, estamos evaluando uno por uno, y este concepto de pasajes se les estaría evaluando efectivamente la prórroga. Y respecto, entiendo que la última pregunta es sobre el repro AFP. De la misma manera, ya había una propuesta técnica elaborada en el Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos también evaluando si se cumplen con los criterios que como Ejecutivo nos hemos impuesto para autorregularnos y utilizar estos instrumentos con mucha prudencia. Sí, a ver, existen dos escenarios diferenciados. La Ley 30.737, que crea la unidad funcional y que tiene la responsabilidad de administrar el fideicomiso. El segundo escenario es ya el acuerdo de colaboración eficaz, que fue finalmente homologado por el Poder Judicial y que fue impugnado. Bueno, no impugnado. A efecto de esta homologación, Odebrecht requiere a la unidad funcional la devolución de 524 millones. Obviamente, acudiendo a una interpretación, la unidad funcional y con el soporte de la Procuraduría, absolvieron que no se podía, y a efecto de ello, finalmente la juez ha determinado que no hay nada que precisar y que la propia resolución de homologación es bastante precisa. En ese concepto, y entendiendo que no había impugnación de por medio, corresponde que la unidad funcional, a requerimiento de la parte interesada, pueda acudir a la devolución de estos montos requeridos. Esto tiene que seguirse en los procedimientos internos, fechas y plazos lo pondrá la propia unidad funcional bajo sus responsabilidades. Bien, la siguiente pregunta, escucharemos a Michael Oropesa, periodista de Radio Nacional.
Muchas gracias a los presentes. Mi pregunta es para el ministro del Interior, Carlos Morán. Ministro, buen día. Una de las preocupaciones en realidad de los peruanos es la inseguridad ciudadana. Y esto pues lo dicen los estudios de las encuestadoras y también los ciudadanos de a pie a los que nosotros entrevistamos a diario. ¿Qué acciones se van a implementar con prioridad y con prontitud? ¿Desde cuándo? Y que estén justamente basadas en este presupuesto del 2020. Y como segunda interrogante, ¿qué información nos tiene respecto a lo ocurrido el último fin de semana en una dependencia de Surquillo, de donde se ha fugado otro delincuente en poco tiempo, vale decirlo? Y en este sentido, ¿cuándo estará listo o estará lista esta iniciativa legal que se anunció desde el Ministerio del Interior para facilitar la expulsión de malos elementos de la Policía Nacional que no estén comprometidos con su deber? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Para el tema de la inseguridad ciudadana, se ha establecido la modalidad de renting para tener patrulleros las 24 horas del día, 7 días de la semana. Esto implica que Lima tiene 753 sectores en todas las comisarías y el Callao 140 subsectores. Eso implica que los 900 patrulleros que van a ser entregados en su totalidad en el mes de diciembre se van a dedicar exclusivamente a hacer patrullaje preventivo en las jurisdicciones de esas comisarías, de todas las comisarías de Lima y el Callao. Ese es el primer tema, la prevención. El segundo tema, se está incrementando el presupuesto para fortalecer la investigación criminal en 784 millones y también para priorizar la captura de requisitoriados. En eso se va a invertir el presupuesto. Adicionalmente, se está fortaleciendo también la capacidad operativa de las unidades especializadas, adquiriendo nuevas unidades móviles especializadas para este tipo de trabajo. Con respecto a la situación de los policías involucrados en esta evasión de un detenido de la Dirección de Criminalística, la división ha sido drástica, han sido separados desde el coronel jefe de la división hasta el comandante y los demás oficiales que están involucrados en esta situación. Y la tercera pregunta, como lo manifesté días anteriores, estamos trabajando una iniciativa legal que va a ser motivo de consenso de todo el gabinete para poner en práctica un proyecto de idoneidad policial. ¿Qué significa eso? Que policías que estén implicados en graves violaciones de derechos humanos, involucrados en delitos flagrantes, y que por la nueva legislación o la actual legislación que se tiene del régimen disciplinario permiten de que se produzcan acciones dilatorias, trámites burocráticos y engorrosos que no permiten que la policía pueda efectuar una labor sancionadora oportuna. Con esta iniciativa legal, en base a una comisión formada para tal efecto, se va a hacer procesos sumarísimos que permitan de que estos malos elementos sean separados inmediatamente de la institución. Quiere decir, ya no más policías implicados en delitos, ya no más policías violadores, ya no más policías que se embriagan y hacen uso de su arma de fuego, que con estas actitudes desprestigian la buena labor que hacen la inmensa cantidad de policías en el Perú. Gracias, ministro. El turno para la pregunta de Paola Villar, de El Comercio. Buenos días, ¿qué tal? Tengo una primera pregunta para el primer ministro. Es sobre el decreto de urgencia que se estaba comentando para el aseguramiento universal de la salud. Teniendo en cuenta que la exministra Tomás salió ya el viernes y ella ya había comentado en los últimos días de que este decreto estaba casi que en la etapa final, quería saber en qué quedará esta situación finalmente. Entendemos de que además tiene que empezar el 2020 este decreto de urgencia a funcionar para que puedan cumplir con las metas que han comentado anteriormente. Entonces quisiera saber primero qué pasará con esto. Y también de los 900 millones que se habían comentado que era el presupuesto asignado
para este sistema justamente, de dónde saldrá, si va a salir de presupuesto. Y también para la ministra Alba, primero es las aportaciones a salud por parte de las ratificaciones. Justo salió un informe la semana pasada de la OIT que daba recomendaciones para volver a poner este porcentaje justamente. Queríamos saber si lo están considerando y si se considerarían además otras de las recomendaciones que ha dado la OIT en esa línea para mejorar la situación financiera de salud. Y lo segundo tiene que ver sobre el régimen agrario, justo le ha contestado a mi compañero, pero quisiera saber también si se están evaluando mecanismos para potenciar, por ejemplo, a los pequeños productores y si se va a hacer alguna modificación o algún cambio específico que ya estén evaluando, si es que este régimen se va a extender. Gracias, eso es. Gracias. Las políticas públicas no se van con las personas, son lideradas por el propio presidente de la República. Él lo anunció en su mensaje el 28 de julio y fue ratificado por mi persona en la presentación de la Política General de Gobierno. En consecuencia, se le va a dar continuidad. Estamos en pleno proceso de la información técnica, presupuestal, como lo explicará seguramente la señora ministra, para que este año pueda ser aprobado, pero sobre todo atendiendo a una brecha social. Es importante, es urgente para nosotros como Gobierno atender ese tipo de requerimientos sociales. Y lo segundo es en el tema del informe de la OIT respecto a salud. Dos comentarios muy cortos. Primero, hay que reconocer el esfuerzo de sinceramiento que está haciendo la propia entidad a la hora de haber aprobado su libro blanco, donde juntamente y de manera coincidente se recogen estas falencias o deficiencias. Y a efecto de ello, estamos por aprobar en las próximas semanas un decreto de urgencia que le hemos denominado fortalecimiento de salud. Para complementar al primer ministro, efectivamente estamos elaborando junto con el Ministerio de Trabajo y de Salud unas medidas para fortalecimiento. Estamos evaluando qué márgenes tenemos para financiamiento, pero lo más importante, hay que asegurar, hay algunas eficiencias en la operatividad, por ejemplo, para disminuir el incumplimiento del pago. Esas son unas medidas que estamos trabajando y las presentaremos en los próximos días. Respecto al régimen agrario, el acuerdo que tenemos preliminar es que si se evalúa que se cumplen las condiciones del decreto urgente, de las condiciones que nos hemos autoimpuesto para aprobar decretos de urgencia, este decreto de urgencia se aprobaría tal como se aprobó en el Pleno. Lo que sí estamos evaluando efectivamente es un paquete complementario que justamente fortalezca algunos servicios que reciben los productores agrarios en las zonas y también algún paquete. Recuerden que el presupuesto del Ministerio de Agricultura ya incrementa en más o menos 500 millones con intervenciones muy específicas como Agroideas y como el Fondo Agroperú, que justamente tienen como objetivo atender a los pequeños agricultores. Definitivamente sí tenemos una prioridad porque los pequeños agricultores puedan introducirse y asociarse y poder beneficiarse de los beneficios del régimen de promoción agraria. En eso estamos trabajando. Bien, para culminar este bloque, vamos a escuchar la pregunta de Jason Latorre, periodista de TV Perú. ¿Cómo están, ministros? Ante todo, buenos días. Para la ministra de Economía, ¿qué acciones están tomando para promover la ejecución de la inversión pública en las regiones, teniendo en cuenta que se había autorizado ya al MEF la modificación presupuestaria de 200 millones para estos incentivos que se les van a otorgar a los gobiernos regionales para continuar impulsando las obras públicas? Muchas gracias. Yo diría que tenemos 3 líneas de trabajo concretas. La primera es una serie de facilidades para las modificaciones presupuestales que se han complementado en 2 decretos de urgencia, el decreto de urgencia que aprobamos el miércoles pasado, pero también el decreto de urgencia de reactivación económica también tenía un primer esfuerzo porque ellos puedan reasignar. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es dándoles cierta flexibilidad en el manejo presupuestal para que puedan redireccionar los recursos hacia proyectos con altos niveles de ejecución.
De la mano con eso, hemos establecido metas. Tuvimos una reunión el 31 de octubre, si no me equivoco, donde a cada gobierno regional se le ha establecido metas y de la mano con eso, además, en la semana pasada hemos establecido también la posibilidad de un bono de incentivos. Si ellos cumplieran con las metas que hemos definido ya de ejecución, podrían recibir recursos adicionales. Queremos una señal, un incentivo para que ellos destinen todos sus esfuerzos a contribuir a las metas de ejecución. Entonces tenemos facilidades, ciertas facilidades presupuestales, tenemos seguimiento, metas establecidas, no solamente es ponerle las metas, sino también es estar de la mano con ellos, identificando claramente dónde es que tienen algunos cuellos de botella para que los equipos de compras, de presupuesto, de inversión pública puedan ayudar a destrabar estos cuellos de botella. Y la tercera línea es el decreto de urgencia de obras paralizadas. Ese decreto de urgencia que fue promovido por la Contraloría también va a ayudar a que muchas de las obras que han estado paradas finalmente se ejecuten. Recordemos que una obra paralizada son servicios que no llegan al ciudadano, entonces sí queremos tener mucho impulso con esto. Y finalmente no tiene que ver con el presupuesto 2019, sino más bien con el presupuesto 2020. Queremos romper ese paradigma que en los primeros 15 días de enero el sector público no gasta, no opera, entonces ya estamos estableciendo líneas de trabajo para lograr que desde los primeros días de enero esté todo listo para hacer el gasto. Sabemos que en temas de territorio, por el tema de las lluvias, en algunas regiones no va a ser esto posible, pero sí creemos que se puede hacer un esfuerzo para que la ejecución se inicie desde los primeros meses del año y no tenga esa tendencia que todo se acumula en el último trimestre. Muy bien, muchas gracias. De esta manera llegamos a la parte final de esta conferencia de prensa de la presentación del presupuesto del sector público 2020. Agradecer a todos los periodistas que han participado y también por las preguntas que formularon. Agradecer también a nuestras autoridades. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gobierno del Perú. El Perú primero.